Abrimos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, Bueno, por favor. la semana pasada se publicó el dato de inflación de abril del 6%, apenas por debajo del 6,7% de marzo y ya acumulando más del 23% en lo que va del año. Se espera, Marcos, que en los próximos meses la inflación vaya descendiendo. ¿Compartís esta expectativa? A ver, nuestra estimación preliminar es que el dato de mayo podría venir un poco más bajo, podría venir más cerca de 5, vamos a poner así, es todavía preliminar, estamos a mediados de mes. Sí viene con regulados bastante altos, es decir, bastante suba de precios regulados en mayo. Es decir, podría haber una leve desaceleración, pero en un nivel muy alto, ¿no? Número uno. Y después junio viene supuestamente el aumento de tarifas si logran implementarlo, con lo cual eso va a volver a tirar el índice para arriba. Acordate además que la nafta está todavía rezagada del precio internacional, es decir, en algún momento del resto del año tiene que venir más aumentos de nafta, las prepagas van a seguir aumentando, es decir, a mí me parece que digamos, es difícil esperar una baja pronunciada de la inflación, más cuando tenés al menos un factor, digamos, que te va a empujar probablemente la inflación en el segundo semestre, que es que en realidad venís con esta inflación alta atrasando el tipo de cambio. Es decir, Sí. acá tiene que empezar a haber si vos mirás lo que es la indicación que se hizo sobre el tipo de cambio real multilateral en el acuerdo con el fondo, que no es una meta, pero es una indicación, es que va a estar al nivel de diciembre de 2021. Y no está al nivel de diciembre de 2021, se está apreciando fuerte con respecto al nivel de diciembre de 2021. Es cierto. Entonces, me parece a mí que en algún momento es probable que te haga una aceleración del tipo de cambio, no por la meta esa de tipo de cambio real multilateral, porque no es una meta, perdón, sino porque el Banco Central tiene una meta, sí, de acumulación de reservas y no la está cumpliendo. Entonces, si vos tenés una meta de acumulación de reservas y no la estás cumpliendo con este crawl, en algún momento es probable que el Fondo Monetario le pida o una aceleración todavía más pronunciada del crawl o una devaluación en algún momento, digamos, un salto. Marcos, hoy se está esperando un piso de inflación del 65% para este 2022. Con todo esto que decís, vos le estás viendo por encima de ese piso, me imagino. Sí, sí, nosotros estamos viendo arriba de 70 de inflación. Fíjate vos de nuevo, yo creo que viene todavía el tema cambiario, que está ahí todavía en el pipeline. En algún momento me parece a mí que se va a tener que acelerar la depreciación de tipo de cambio. Y después que tenés una dinámica donde se ajusta. El gobierno me parece a mí como que, o parte del gobierno lo que vio es que la economía estaba entrando, después de crecer fuerte, eso sí, desde mayo de 2021 hasta yo diría febrero de este año, de crecer muy fuerte, me parece a mí cuando uno mira los datos de marzo y probablemente abril que estaba entrando como en una zona de estancamiento. Nosotros creemos que la actividad cayó en marzo, de hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me parece a mí que esto es por la caída del salario real. Entonces, la reacción del gobierno, o por lo menos del kirchnerismo, es decir, bueno, adelantemos las paritarias, demos este bono para la gente de menores recursos, aumentemos el salario mínimo, adelantemos la suba del mínimo no imponible de ganancia. Es decir, todas medidas que lo que van a hacer es aumentar la nominalidad de la economía. No van a Claro. cambiar el equilibrio final en el año, no sé si uno no puede hablar de un año calendario, el equilibrio final, que es que el salario real lo más probable es que caiga, porque esta es una economía que va a entrar en una recesión este año. Lo que te va a cambiar es la nominalidad. Entonces, firmar paritarias tan altas y con cláusulas de reajuste en el cuarto trimestre, me parece a mí que probablemente te reactiven un poquito la actividad económica en mayo, junio, cuando se empiezan a dar todos estos aumentos, todos estos adicionales que está recibiendo la gente por parte del gobierno, pero es decir, te dilate la recesión, pero a costo de una mayor inflación. Con este contexto, justamente el Banco Central, para combatir la inflación, viene subiendo las tasas de interés. ¿Crees que la entidad debería ser más agresiva con estas subas? Y la va corriendo de atrás, digamos, ¿no? Tenemos un esquema de tasas
que sí, va subiendo. O sea, al final lo que está pasando es lo que todos, me parece, sabíamos, que estos crawl crecientes sin un ajuste fiscal serio no funcionan. No funcionan, porque al final el chacarero, fíjate que me parece que están empezando a retener más soja, digamos, lo que surgiría estarían reteniendo más soja. Bueno, ¿por qué? Porque el crawl va más rápido que la tasa, es decir, es como que está todo desajustado, digamos, ¿no? Y lo van haciendo a niveles crecientes, entonces la inflación sube, te van subiendo la tasa de atrás, te aceleran un poquito el crawl, pero realmente no funciona. Yo creo que si quieren hacer las cosas en serio, lo que tienen que hacer es pegar un salto devaluatorio en algún momento, con un ajuste de tasas posterior y un ajuste fiscal importante, es decir, prometer más ajuste fiscal. Y eso funciona. Eso es lo que realmente funciona. El resto es como que nos vamos a ir moviendo de a poquito, ¿viste? Como no tengo con cámara lenta, porque acá en Argentina nada es cámara lenta, pero nos vamos moviendo, ¿viste? Una nominalidad más alta, más inflación, más tasa, más crawl. No funciona. Por otra parte, Marcos, la suba, ¿no?, de las tasas de interés hace que la deuda del Banco Central empiece a crecer más rápidamente, ¿no? ¿Crees que eso puede generar algún problema? No creo, es decir, obviamente hay niveles de tasa real donde esa deuda se vuelve insostenible, pero yo creo que la clave para la sostenibilidad de esa deuda o no es si hay mucha emisión para financiar el gobierno en el margen o no. Te lo voy a poner así. En el programa del fondo, nosotros hicimos una simulación, suponiendo que se cumplía el programa del fondo, ¿no? Se cumple el programa del fondo, donde vos tenés un punto de financiamiento monetario este año, creo que era medio punto el año que viene y 0 después, medio punto del PBI y 0 después. Y con el esquema de tasas, un esquema de tasas reales positivas ex ante, muy bajitas, pero reales positivas, para nosotros ese esquema era sostenible en el tiempo. Es decir, es un esquema más al estilo Brasil de principios de siglo, donde te quedabas con un cuasi fiscal alto, Brasil tenía un cuasi fiscal alto, muchos años, pero no era insostenible, no era explosivo. Vos justamente no mencionás el tema, ¿no?, de la emisión monetaria, y entre finales de abril, ¿no?, y principios de mayo se emitieron 166 mil millones de pesos para financiar el déficit. Así que, bueno, no sé si se estamos yendo en la dirección que vos indicás, ¿no? Claro, y ahí vamos a siempre el problema de Argentina, porque al final el problema es siempre fiscal. Y este es el tema que todavía no te logran corregir. Cuando uno mira los números del primer trimestre, tenemos un crecimiento del gasto primario más alto que de los ingresos primarios, sacando las rentas de la propiedad, digamos que hubo una triquiñuela contable, sobre todo en marzo, ¿no? Entonces, un gasto fiscal muy elevado, tenemos un aumento de subsidios energéticos muy elevado, que se van a ir reduciendo muy gradualmente, porque suponiendo que implementan la suba de tarifas, va a ser en junio, es poco, es tarde. Es decir, fíjate vos que en el programa original con el fondo, el que están renegociando, se esperaba que reduzcan los subsidios energéticos en 0.6 del PBI este año. Y es probable que suban en 0.6 o más todavía este año, dado los parámetros que se están manejando. ¿Me explico? Un tema Entonces, la parte fiscal es la que viene mal, y ligado a eso, digamos, como el mercado empieza a ver que la parte fiscal viene mal, digamos, el otro problema que te termina impactando en la emisión es cuando el mercado dice entonces no quiero financiar tanto, y fíjate que el financiamiento neto del gobierno cayó en abril, digamos, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Se nos acabó el tiempo. De todas formas, clarísimo como siempre. Nos reencontramos más adelante. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, haciendo énfasis sobre el tema que tenemos que terminar de entender en algún momento, la importancia de tener en equilibrio las cuentas fiscales. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.